Es difícil decir, es difícil decir. Y entonces cuando voy a mirar los diferentes medios, hay diferentes perspectivas. Que si el dron llegó antes, que si el dron americano llegó después. O sea, como que dando la impresión de que fue uno y no el otro el que provocó la situación. Eso es lo que estábamos hablando Henry y yo ahora, cuando mencionaba, bueno, hay un medio que yo no utilizo como fuente creíble, y bueno, él opinó basado en eso, y entonces me gustaría ver cómo se desenlaza en los próximos días. Y igual, yo creo que este tipo de guerra no se desataría de un día a otro tampoco. Henry, fue sorpresivo la denuncia y los incidentes con los dos petroleros. Indudablemente que este ataque es desde el jueves, ¿no? Oye, la cosa es que el retiro de la llamada mina no es una mina, por cuanto está por encima de la línea de flotación. Las minas se colocan por debajo de la línea de flotación. Entonces eso no es una mina, eso es una carga explosiva, pero no es una mina. Dicen que fueron minas que quedaron flotando a la deriva y que no se limpiaron correctamente luego de los conflictos en esa zona. Bueno, si quedan flotando, ¿cómo se explica que no se adhiriera a la altura o cerca de la línea de flotación, sino un par de metros por arriba de la línea de flotación? ¿Tú crees que fue un acto deliberado hacia el barco? No sé qué pensar, no tenemos suficiente evidencia. Por cierto, el propietario de ese tanquero japonés, el Kokuka Courageous, el señor Takada, dice que no hubo ninguna mina. Él dice, eso no es una mina, y el ataque, la tripulación observó proyectiles que se dirigían hacia ellos. Así que es posible que el daño que ellos recibieron, que fue en la sala de máquinas y después cerca de la popa a estribor, haya sido producido por fuego de proyectiles de algún tipo. Sí, misiles o cañones. Vamos a ver lo que dice el secretario interino de Defensa de los Estados Unidos sobre este tema. Las últimas 24 horas han sido muy complicadas, como es de imaginar. El secretario Pompeo y el embajador Bolton han sido de gran ayuda, pero como pueden ver, tenemos una tensa situación internacional en el Medio Oriente. No es solo una situación para los Estados Unidos, y nuestro enfoque es el de crear un consenso internacional para este problema. Bueno, hay otro tema, que es el tema de lo que dijo el presidente Trump a George Stephanopoulos en su entrevista en ABC, donde decía que si hay un gobierno extranjero, puso como ejemplo Noruega, que venía y le daba información sobre un contrario político, él lo escuchaba, y que si él consideraba que se violaba la ley, entonces se lo diría al FBI. Ileana, ¿por qué te sonríes ante esa afirmación del presidente? Porque allá a nadie le debe de sorprender de que él de verdad a veces dice las cosas y no lo pasa a través del filtro político correcto que es lo que la gente quiere escuchar y no lo que realmente uno está internalizando. Y entonces de eso agarran y le sacan la novela que siempre le sacan. O sea, como dato, ay, me vienen a contar un chisme, ay, sí, yo lo quiero escuchar. Pero entonces él no entiende la magnitud de muchas de las cosas que él dice porque no tiene filtro. Bueno, yo diría que no se trata de un filtro político, se trata que no tiene un filtro ético, porque lo que se trata es de si la conducta es o no es correcta. Si un representante de un gobierno extranjero se aproxima a un candidato presidencial de los Estados Unidos a ofrecerle información que perjudica al otro candidato, no estamos hablando de cosas menores, estamos hablando de la interferencia de un gobierno extranjero en la política interna de los Estados Unidos, bueno, también, como se demostró en el caso de Rusia en el 2016. Bueno, y también como estamos mostrando con el desenlace ahora de cómo fue que llegaron a iniciar estas investigaciones principales para lo que ha sido el supuesto collusion entre la campaña presidencial. O sea, ahora las investigaciones de cómo fue que llegaron a abrir los casos a través del FISA y ese tipo de delicadez, pero de igual manera sería bien hipócrita por parte de todos nosotros decir que eso no se puede hacer en algún momento determinado, dado todas las discrepancias que estamos mirando en serie en esta administración, y no siempre por culpa del presidente Trump. Yo no sé si ético o no ético, pero obviamente ese es el planteamiento, y si me van a decir a mí que él es el primero y el último, te diría que eso es mentira. Vamos a ver lo que ha dicho hoy, justamente, como una especie de aclaración a Fox and Friends. Realmente lo que ha dicho es que aclaró todo esto que dijo a Stephanopoulos en el día de ayer. ¿Se contradice el presidente cuando aclara o aclara cuando aclara?
Bueno, yo creo que él cada vez que trata de aclarar oscurece más, ¿no? Pasó lo mismo cuando estaba en Helsinki con Putin, que dijo, no veo qué razón podría haber tenido Putin para mentirme. Y después tuvo que decir, bueno, yo quise decir, cuando dije no veo qué razón, es que sí hay razón. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿es filtro, no es filtro? ¿Está diciendo lo que piensa o no está diciendo Él lo que ha piensa? dicho a Fox and Friends básicamente es que hay que escuchar para poder decir si eso está bien o está mal. Que él no puede decir, no, yo no oigo eso, a mí no me hables de eso. No, es bueno, si alguien te invita a delinquir y tú dices, bueno, vamos a escuchar tu plan para delinquir, eso... Pero él dijo entonces que lo denunciaría al FBI si veía que había algún acto de ilegalidad. Es una falla ética de entrada. Dice, ¿me vas a invitar a delinquir? Bueno, vamos a ver cuál es tu plan.